Aquí da inicio un espacio de intercambio con nuestros televidentes. Aquí comienza Encuentros. Conduce Víctor Hugo Pedroso. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy recibimos a un viejo amigo, a quien todos ustedes deben recordar y conocer porque durante más de una década estuvo presente en vuestros hogares realizando la tarea de cobertura de las noticias policiales. Jean-Georges Almendras. Bienvenido, Jean-Georges. Y bueno, vamos a conversar de distintos temas porque tú eres una persona que está muy embebida en la actualidad. Vamos a hablar un poco de la actualidad política y la actualidad de la justicia. ¿Qué está pasando? Porque viste que realmente todos los días surge algún tipo de filtración. ¿Qué está pasando en la justicia? Tú que estuviste tantos años embebido en eso, ¿qué cambió? Tu pregunta ya es una respuesta, porque si hay una inquietud periodística que tú la transmites a la audiencia en este momento con esa pregunta tan contundente, pero que encierra mucho, ¿qué está pasando en Uruguay? Sí, están pasando muchas cosas. Están pasando situaciones que son la punta de un iceberg de una sistemática y recurrente metodología, diría yo, mafiosa, instalada dentro del sistema político, instalada dentro de las instituciones y obviamente ya por estar instalada de la forma que sea, de alguna forma, valga la redundancia, está erosionando brutalmente, no tenuemente, brutalmente la democracia. En este momento el Uruguay transita por una seguidilla y un aluvión de informaciones relacionadas con una serie de casos de corrupción. Casos que se relacionan con el elemento criminal vinculado al narcotráfico. Y es noticia en este momento en el mundo el Uruguay porque ha trascendido a nivel de la región y a nivel más allá del Atlántico situaciones como la del caso del pasaporte de Marcet, la situación generada por el custodia principal del presidente de la calle, el señor Astesiano, el caso de pedofilia de un senador de la República que visibilizó paralelamente, simultáneamente, una corrupción colateral que lo único que pretendía era distorsionar la verdad y encubrir y buscar poner en buen recaudo al senador. Entre otros aspectos, también en el desarrollo, en el desenvolvimiento, en la administración de la justicia, administración de la fiscalía, también se observan toda una serie de situaciones donde el elemento más protagónico resulta ser las grandes infiltraciones de ideologías mafiosas o con fines especulativos que permiten la filtración a los medios de comunicación y a la opinión pública de expedientes judiciales o expedientes dentro de que estrictamente conciernen a la Fiscalía. De hecho, el caso Marcet del pasaporte entregado, que se suponía, y la investigación del fiscal Machado pretendía definir si hubo o no hubo irregularidad en la entrega del pasaporte y si hubo otro tipo de situaciones, precisamente las filtras, más allá del trabajo bajo cuatro paredes que pueda desarrollar el fiscal con sus asesores y su equipo, esto prácticamente a la hora y media de que personas convocadas, no en calidad de testigos, sino de indagados, como la vicecanciller Carolina H., esos testimonios se filtran a la prensa en menos de 2 horas. Toda la opinión pública sabe qué fue lo que se dijo y qué fue lo que está en las manos del fiscal. Esas filtraciones de material que se interpreta que debería ser vedado
mantenerse un presumario y no salir de la sede judicial o de la sede fiscal, no, están en el tapete público. Caso similar también pasa con el caso Penades, que se filtran situaciones, el caso también Astesiano, hay toda una serie de situaciones que se generan que terminan con el retiro, la renuncia de la fiscal Fossati, que dice, bueno, yo no puedo trabajar en estas circunstancias, me siento presionada, bueno, todo eso está visibilizando que evidentemente hay un desorden dentro de lo que es la administración de la Fiscalía. ¿Dónde nace este desorden? No nace por generación espontánea, no nace por inspiración divina, no nace por un capricho institucional, nace cuando se modifica nuestro sistema de administración de la justicia al ponerse en práctica el nuevo Código de Proceso Penal, que pone al juez dentro de un sistema de aplicación de la administración de justicia que se venía cumpliendo desde hace muchos años, en la cual nuestra época se relaciona con esa administración de justicia. El juez era el protagonista, era la persona que de alguna forma daba garantía al proceso judicial, y en ciertas circunstancias se trabajaba con el fiscal. Muchos jueces del cuales yo tengo amistad y me han dado a conocer sus trabajos anteriores, trabajaban junto con el fiscal, pero el elemento protagonista, garante y mantenía y desarrollaba la instrucción era el juez. Ahora el juez es figura decorativa, desarrolla la tarea, el trabajo del fiscal, que no tiene experiencia en instrucción en interrogatorio como puede tener un magistrado. Y naturalmente, si partimos y vamos a la raíz de esta situación, encontramos dentro de qué contexto nace este nuevo Código de Proceso Penal. Nace dentro de un contexto en el que lo que se pretende es eliminar la independencia de los fiscales. Y hay un caso concreto de un fiscal que falleció hace poco tiempo, hace 1 o 2 años, no me recuerdo, el fiscal Viana, Enrique Viana. Sí, Enrique Viana. Fue uno de los grandes opositores, junto con quizás otros fiscales, pero el más mediático y el más frontal, porque él reclamaba y denunciaba que esto era una aberración en lo que concierne a que se estaba imponiendo un sistema que prácticamente eliminaba, borraba toda independencia de los fiscales. De hecho, el fiscal en definitiva, el Ministerio Público en definitiva, termina siendo un elemento artífice del Poder Ejecutivo, porque está contemplado que desde su instalación sean ellos, obviamente, sujetos a lo que marca el fiscal de corte, y el fiscal de corte está actuando en lo que marca el Poder Ejecutivo en definitiva. Entonces, ese es el gran problema, quizás la raíz o una de las cosas, uno de los témpanos de hielo que están bajo la superficie del agua, que uno piensa que es solamente una situación de hecho narcotráfico, Marcet, Astesiano, no. Hay en paralelo a este planteo y a esta situación, en paralelo hay una funcionalidad a ese sistema de administración de justicia. Bueno, por ejemplo, el ex fiscal y hoy diputado Subía ha sido muy drástico en hablar sobre el Código del Proceso Penal. Él siempre ha dicho que es simplemente llegar a un acuerdo con el fiscal y un delito que presumiblemente tendría que tener una pena de capaz que 5, 8 o 10 años, se resuelve con a veces meses. Sí, los acuerdos obviamente hacen parte de ese sistema, pero la raíz, más que el tema del acuerdo, que hace parte, a mí lo que más me preocupa básicamente de este nuevo Código de Proceso Penal es la falta de independencia de los fiscales. O sea, ya desde el momento que la Fiscalía opera y funciona dentro de una comisaría, como están funcionando, no estamos en la sede judicial, ya le está restando a la persona que está siendo indagada ciertos aditamentos que pueden contribuir a su garantía de sus derechos y a la garantía del proceso. Sí, directamente le quita garantía. Totalmente. Entonces, más allá de que son condenas con acuerdo acelerado, o sea, hay acuerdos, hay delitos, o sea, se confunde. Una cosa es
lo que utiliza el sistema en Italia para los mafiosos, existe la figura del arrepentido, del colaborador de justicia, pero dentro de otro contexto. Lo que hizo Jorge Díaz, que fue quien trajo, definámoslo, quien trajo esta idea de los Estados Unidos, fue el señor Jorge Díaz, en su momento primer juez de crimen organizado hace ya algunos años, luego siguió haciendo carreras, llegó a fiscal de corte. Un hombre que aviso daba tener un equilibrio y una ecuanimidad de la noche a la mañana, y motivaciones seguramente de neto corte ideológico, porque ese es otro de los grandes problemas que se está viviendo en este momento. El delito está partidizado y el crimen está totalmente ideologizado, es decir, damos más valor al factor ideológico que a la aplicación de justicia, o sea, se pierde objetividad. Porque eso es gravísimo. Muy grave. Entonces nosotros estamos ante un brete. El Uruguay, el ciudadano lo vive dentro de su microcosmos, lo vive a su manera, pero no tan a su manera, porque en el noticiero, en internet, en las redes sociales, es recurrente el problema. Es recurrente de que estamos, ayer o hace pocas horas hubo una movilización por la corrupción. Me río un poco porque la corrupción que plantea un partido o un organismo gremial, sindical, bien, perfecto, démosle la derecha, pero en este momento los partidos tradicionales, y considero que también el Frente Amplio se transforma en un partido tradicional porque ha tenido ascendencia a través de las administraciones en la torre ejecutiva, en la presidencia. En este momento el crimen organizado está atravesado todos los partidos, Partido Blanco, Partido Colorado y Partido el Frente Amplio. Y ahora último, hace menos de pocas horas, trasciende otro material que ahora también involucra a las preguntas, a dimes y diretes, fue así, no fue así, si fue así es una barbaridad, del señor Manini Ríos. En un libro reciente que escribió Fernando Amado, revela que él, en definitiva, cultivó su candidatura haciendo omiso de dar a conocer a la justicia, en prioridad, las actas donde se define que el coronel Gabazo dio muerte a dos personas, a Gomenzoro Hoffman y a otra persona, en un local pequeño que se le tira una bomba de gas y al otro se lo tira en el Río Negro. Significa, y que él obviamente genera una situación de discrepancia o de roce o de colisión con el gobierno de Tabaré Vázquez, ya avisorando de que esa decisión, esa situación lo iba a llevar a que el presidente Vázquez lo destituyera, y él de alguna forma, ya siendo militar, estaba gestando el nuevo partido de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, sí, sí. Entonces estamos ante cuando me preguntas qué está pasando en Uruguay, ahí está la respuesta. Están pasando cosas muy graves, Víctor, en la que nosotros como ciudadanos y como comunicadores y como periodistas, los que somos veteranos, hemos visto muchos procesos en nuestra carrera profesional, donde hemos visto todo tipo de situaciones. Aclaremos que la corrupción no es un artilugio del 2023. No, por supuesto. La corrupción está inherente al hombre en el Uruguay y fuera del Uruguay. Pero cuando la corrupción entra a tallar dentro de un contexto de la función pública, dentro de que genera un deterioro de la democracia, donde hay realmente ya una penetración de una ideología mafiosa, de una ideología criminal, no estamos hablando, y voy a hacer una apreciación banal, de decir, bueno, haceme la gauchada, dame el número de cédula 3 días antes en vez de estar esperando un mes. En definitiva, la gauchada uruguaya, en definitiva, es el jardín de infantes de lo que hoy ahora se ven como corrupciones de alto nivel. Claro. Y eso hace parte de nuestra cultura. No nos debemos... hay una versión, yo no he conversado nunca, no recuerdo en mi carrera profesional haberme cruzado con Astesiano, pero me consta que hay muchos hombres de la institución policial que han hecho gauchadas a muchos colegas, a todos los colegas y a personas conocidas. La gauchada, pero hay que tener criterio, ética, para no salirse de esa línea tan tenue de la gauchada y entrar en un terreno ya delictual. Y eso creo que a veces falla, y hoy en día se ha institucionalizado. Claro, ese es el problema, que se ha tomado como algo normal. Natural, se ha naturalizado. Naturaleza, ahí está. Entonces eso
va en desmedro de todas las instituciones. En desmedro del sistema político que se jacta de legal, que se jacta de moral, que se jacta de ética. A mí, discúlpenme, Víctor, yo soy un hombre que creo que dentro de la izquierda y de la derecha hay elementos muy buenos, como hay elementos nefastos. No se trata ahora de decir, yo soy de izquierda, entonces voy a tirar, yo soy de derecha, voy a tirar. No, ya hoy en día el hombre tiene que empezar a discernir y a considerar de que ya no se trata de la izquierda y la derecha, se trata de que el ser humano está en deterioro. Y cuando el ser humano llega a puestos de poder, desde un policía que abusa de su uniforme, de su bastón de reglamento y de su arma de fuego reglamentaria, para en una callejón imponer apremio físico o abuso de autoridad, un policía de segundo agente de una seccional, hasta el político que hace este tipo de situaciones, significa de que los hombres que están en el poder creo que no tienen la ética suficiente como para ser conscientes de lo que representa, porque decimos, bueno, el policía gana 3 pesos, perfecto, ya el Estado comete un error, al policía no le tiene que pagar 3 pesos, porque el primer acto de corrupción es ese. Claro. El delito lo genera en definitiva el Estado cuando al policía le paga 3 pesos. El policía que convive en un rancho de lata, en el barrio Marconi, ¿cómo es posible que mantenga su ecuanimidad en un sistema donde la condición humana queda totalmente confrontada a diario con la realidad? Con la realidad. Entonces, difícilmente puedo pedir que un policía mantenga, pero porque no están educados, están mal pagos, se ponen el uniforme y no son conscientes de lo que representan. Una vez me dijo un director de investigaciones en los años 90, me dijo, yo estoy sentado acá en el escritorio en San José G, pero yo no sé si mis canas, mis milicos, terminología bien policial, yo soy responsable de cada uno de ellos, pero yo estoy sentado acá y ellos, mientras yo estoy hablando contigo, Almendras, pueden estar haciendo cualquier barrabasada y yo soy responsable por ellos. Claro. Y esa cultura acá o en el mundo entero, porque no es un problema, o ustedes dirán, no es un problema mundial. Ya hoy es un problema generalizado, porque tenemos que empezar a ver de que es el hombre el que está deteriorado, y el hombre con poder, llámese capataz de una fábrica, llámese jefe de personal de una fábrica, llámese agente de segunda y agente de primero porque lleva un uniforme, ya empieza a debilitarse. Cuando existe ese debilitamiento, volvemos a un tema que no corresponde en este momento, tenemos que empezar a analizar la humanidad, incluido Almendras, Víctor Hugo Pedroso y todos mis colegas, que también con la información es peor que tener una 9 milímetros o una ametralladora. Por supuesto, porque que distorsionamos verdades, y hoy con las tecnologías modernas podemos inventar lo que quieran. Bueno, las redes sociales son la muestra. Es decir, hay muchísima gente que se rige por lo que lee o se entera en las redes sociales, y muchas veces es un disparate lo que están diciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde radica el problema? El problema radica en la falta de información veraz. Falta de información veraz, porque esa información, si no tiene la veracidad, si no tiene la ética en la elaboración de la noticia y en transmitir la noticia, de ahí encontramos que hasta se han hecho películas de personas, de colegas que han falseado informaciones, han magnificado situaciones para lograr rating. Sí, o rating de su medio o rating personal. Sí. Volvemos a ¿dónde? A la condición humana. Sí. Siempre todo radica en eso. Vamos a terminar en eso. Las guerras, los conflictos de violencia del 2023 en el mundo, llámese la guerra de Ucrania, llámese el gran conflicto entre el Estado de Israel y Palestina, todo se reduce a la condición humana, a la intolerancia. Entonces, después entran a tallarse otro tipo de dialécticas, otro tipo de situaciones, pero en el fondo el hombre se está dividiendo, y a veces lo que no debería dividirse se divide, se acusa a veces sin tener elementos, solamente por una ideología, por tener un trazado tradicional. Claro, ese es el grave problema que estamos viviendo, porque es lógico, la masa ciudadana, digamos así, se ve invadida
inundada por una serie de versiones sobre un mismo tema, y claro, el problema es cómo hacen para saber cuál es la realidad. Almendras, que no soy profeta, no soy un gran geopolítico, no soy un hombre más que de prensa de calle. Entiendo que tengo una creencia espiritual y tengo valores espirituales, pero cometo mis errores humanos como cualquiera, y no soy un hombre místico. Entiendo que el hombre tiene que en este momento despertarse y aplicar discernimiento hasta cómo cruzar 18 de julio Río Negro, y ahora es que va a tener una ciclovía, peor todavía. El discernimiento, voy a dar un ejemplo antiguo, pero tú lo vas a entender y los oyentes van a entenderlo porque es flagrante. En el año 63 matan a John Fitzgerald Kennedy. La versión por 30 o 40 años fue el informe Warren. Lee Oswald, único tirador, y se terminó el partido. Hasta después se supo que había 4 tiradores, había una conspiración, estaba involucrada los traficantes de armas, la mafia, los servicios de inteligencia y el Estado americano. Pero en aquel momento todos nos comimos esa información, incluidos nosotros. Significa que ya en el año 63 la conspiración para deformar la realidad ya existía. Pero incluso con la historia mucho existía. Antes, la historia. Porque esto hace parte de la historia de la humanidad. Pero el tema es, si nosotros, los que tenemos este poder, porque esto que estamos hablando y tú estás haciendo, es un poder como un misil, porque nuestras palabras, tu pregunta, mi respuesta, este conjunto de situaciones van a generar o confundir o desviar información. Claro. Entonces, todos confiamos en la ética del señor Víctor Hugo Pedroso, en la ética del señor Almendras, que diga una cosa o por otra. Pero hoy en día todos son periodistas, todos opinan en las redes sociales, todos están de alguna forma sometidos o sumergidos o condicionados por intereses económicos. Claro. No quiero perder mi trabajo. Si tengo que ir a cubrir algo y no tengo que meter la cuchara en este terreno, no meto la cuchara, porque si meto la cuchara, porque me lo dice mi corazón y mis valores, pero pierdo el trabajo. Ergo, tengo que ser muy valiente, que los hay, y esos valientes están muertos. 20 periodistas en México, en Paraguay, entre ellos uno de mis redactores, Pablo Medina, fue asesinado por la narcopolítica por no casarse con el silencio y la omertá, por denunciar. Los asesinaron 21. Uruguay no tiene periodistas asesinados. Por ahora. Tiene periodistas que han sido de alguna forma muertos civilmente, corridos. Sí. Los han asesinado civilmente. Civilmente, bien. Entonces, todo ese contexto, cuando tú me dices cómo discernir, el hombre, el receptor de este encuentro, nos escucha, tiene que procesar, discernir. Capaz yo estoy loco, capaz yo estoy diciendo una tontería. Pues vayamos a la historia. ¿Qué pasó con Kennedy? Almendras no está loco. Sí, verdaderamente, 30 años después, películas mediante, etcétera, etcétera. Sí, se detectó. Lee Oswald no fue el único involucrado en esto. Es que yo considero que desde un primer momento hubo muchas dudas, porque la propia escena del asesinato, del hecho, ¿no?, impedía que hubiera sido una sola persona y desde el lugar donde dijeron que había tirado. Eso, yo recuerdo, yo estaba en Canal 10 en aquella época, y recuerdo que cuando recibíamos las películas de lo acontecido, uno decía, pero ¿cómo puede haber acontecido una cosa de esa? Además, salvo que fuera mago, Oswald no podía, desde donde dijeron que él tiró, que la bala hiciera un recorrido y lo matara. No, bueno, son esas cosas que... Bueno, hemos hablado un poco de la política nacional, pero hay un tema también que me interesa que tú toques. Almendras, tú estás relacionado con un movimiento que se llama Antimafia 2000. Sí, un movimiento en segundo plano y en primer plano un medio de comunicación, pero
no en vano tu pregunta no está tan diferente de la verdad. La Antimafia es un medio, es un sitio del cual yo dirijo, y el sitio madre está en Italia, Palermo. Italia. Pero evidentemente se transforma por antonomasia, por una simbiosis flagrante, de hecho práctica, en un movimiento. Sí, el movimiento antimafia es lo que en realidad hoy por hoy, hablando del tema que hemos hecho referencia al inicio, se adecua perfectamente porque está estrechamente enlazado. El hombre discierne y se da cuenta que algo está pasando mal, que las verdades no están saliendo a la luz pública, o la gran prensa las modifica y las estructura, y el esquema es único, y no voy a los sitios alternativos. Antimafia 2000 es un sitio alternativo. Entonces creo que tengo que quedarme con la gran prensa, que haga lo suyo, pero también entrar a los sitios alternativos, y ahí entonces entrar al discernimiento. Es un movimiento, porque en este instante, con toda esta descripción que hemos hecho en nuestro microcosmos Uruguay, que no está distante de lo que pasa en el mundo, en realidad el hombre ciudadano, republicano, de un país republicano, si se entiende, tiene que empezar a tener cabeza y mentalidad de que se necesita una movilización no armada, una movilización cultural, un movimiento cultural, una revolución cultural no armada, para poner freno, neutralizar precisamente la ideología mafiosa. La mafia, con mayúsculas, es Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita, la Camorra en Italia, que son las cabezas de toda una serie de otro tipo de agrupaciones delictuales de gran peso que se han extendido por el mundo. Pero la mafia es una forma de vida, es un estilo de vida, es una cultura de vida. No es Almendras y Víctor que nos dedicamos, vamos a hacer este asalto y generamos dinero, y bueno, y seguimos haciendo, o como hacen los monos en Rosario, o como hacen los grupos que venden la droga al narcomenudeo y que se pelean acá por los barrios, desarrollando violencia, generando un joven que prácticamente cada 2 o 3 días está siendo asesinado por las vendetas y por los ajustes de cuentas, porque la condición humana también dentro del delito hace que empiezan los cuarteos a robarse las cargas de cocaína, claro, porque estamos hablando de cocaína, no estamos hablando de ramos de flores que no dan nada de plata. El negocio más remunerativo ilegal en el sentido de transgredir las normas del Estado, de un Estado de Derecho, y las normas jurídicas y penales, es el narcotráfico, sin hablar de lo que hacen las multinacionales u otro tipo también que son de guante blanco. Que son de guante blanco, de cuello blanco, exactamente. Entonces, significa que la antimafia es una necesidad social en este momento. Es un movimiento que la deben en primera línea practicar, obviamente, los operadores de justicia de Italia, como estamos hablando de mafia, y en los países que no hay la mafia Cosa Nostra, pero sí hay sus retoños en países de Latinoamérica, porque también el mercado, el producto que se vende es un producto que atañe mucho, en este caso, por ejemplo, la 'Ndrangheta, que es la organización mafiosa, una de las más antiguas de Italia, que es la regente, la operadora, la garante y la inversora de todas las toneladas de cocaína que se desplazan desde Colombia, Perú y Bolivia para llegar a Latinoamérica, a Europa, a través de todo un trazado de una ruta donde hay que corromper, donde hay que movilizar leyes para favorecer ciertas reglamentaciones y controles, para que la hidrovía se transforme no en un desplazamiento de barcos o de barcazas, sino en un desplazamiento de cocaína a la vista de todos, pero en realidad se está desarrollando un comercio altamente rentable. Entonces, la antimafia significa que en Italia, que esa es otra historia, y eso daría para un programa aparte, porque realmente hablar de mafia, y quiero apreciar sin ser arrogante, en nuestro país nuestros colegas poco conocen de mafia. Conocen sí de la crónica policial, de la corrupción de guante blanco, ahora más descarada, conocen de los hechos policiales, del narcotráfico, pero la mafia
la mafia, son pocos los colegas. Yo he estado en Italia, he vivido en Italia, voy a Italia, conozco de cerca lo que pasa en Palermo, conozco de cerca lo que hacen codo a codo, estoy con ellos, no los he entrevistado y me he ido a mi casa, codo a codo con fiscales, procuradores, jueces que están luchando contra jueces sentenciados a muerte por Cosa Nostra en el 2023. Jueces y fiscales que han hecho visible de que nos estamos ahora rasgando las vestiduras porque el presidente, el jefe de custodia de la calle Astesiano, jefe de custodia, está involucrado en un circuito de corrupción. En Italia se asesinó a magistrados en un connubio entre la mafia y el Estado. Eso es aberrante. No digo más aberrante porque también es aberrante lo de Astesiano, la corruptela alrededor de un caso de pedofilia, la corruptela alrededor de un narcotraficante como Sebastián Marcet, que involucra al Estado y lo hace como añicos como un huevo frito como un huevo contra un vidrio. Significa que la mafia es poderosísima. Porque tiene 200 años, Víctor, no tiene 5 años, sí. 10 años, tiene 200 años, está dentro de la sociedad italiana, dentro del gobierno italiano. Todos admiran a Berlusconi, un mafioso que hizo parte económica y operativa e ideológica de los asesinatos de magistrados. ¿Qué cosa es eso? Un hombre de Estado, que cuando murió le hicieron honores de Estado. Entonces, ¿cuál es la hipocresía más vergonzosa que me venga un negro del barrio Borro y me encaje un caño para sacarme 1.000 pesos? El negro del Borro es un santo. Sí, realmente, porque los otros son... Berlusconi es un hijo de una ideología nefasta, criminal, que tiene el mismo peso el ideólogo que el ejecutor, porque siempre caen los ejecutores. Mataron a Marcet, los primeros en caer al mes, porque también hay especulaciones, hay situaciones que se manejan bajo la tierra, que el ciudadano vive en la luna, no sabe nada. Se descubre al brazo ejecutor, al sicario. Del ideólogo siempre cuesta descubrirlo. ¿Por qué? Porque está sentado a la vista de todos, hablando inclusive contra el narcotráfico. Hombres de poder y del Estado, no voy a dar nombres, en este país se han sentado ante cámaras de televisión, medios de prensa, a hacerse los grandes defensores de los derechos y de la libertad y contra el narcotráfico, y estaban involucrados. No quiero con esto, y quiero aclararlo muy bien, yo sé lo que es un funcionario policial honesto, y sé también que el funcionario policial honesto es el primero que debería sacar a patadas al deshonesto. En 30 años de crónica policial, claro que he visto mucha corrupción policial, porque no es una novedad la corrupción policial, no es un hecho novedoso que Astesiano sea corrupto. Entonces, es la institución que tiene que ser la primera en depurar. Es la institución militar la primera que tiene que depurar a los represores de los asesinatos, de dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile, el Plan Cóndor. Yo, militar, si no estoy casado con la casta militar, pero todos están casados con la casta militar, lamentablemente, soy el primero que tiene que pedir que hicieron desaparecer a Víctor Hugo Pedroso sea frente a la justicia. No, acá estamos con deudas ante la opinión pública. Esto mismo pasa en la mafia. La mafia opera con impunidad, así como se mantuvo y se desarrollaron las dictaduras con impunidad. 30 años después todavía seguimos esperando, todavía 200 personas, familiares pasan por todos los por los 20 de mayo, por 18 de julio. ¿Qué es eso? ¿Un capricho de 8 cuadras de fila de gente delirante, narcotizada? No. Pero por el amor de Dios, creemos en ese cuento y los tildamos de locos. En Palestina están matando gente, niños. ¿Qué es eso? Es una hipocresía la nuestra que decimos que no pasa nada en el mundo. Por suerte, Víctor Hugo me preguntó, ¿qué está pasando en Uruguay? Está pasando esto. Y no estamos exentos de todas las demás
iniquidades del hombre. No, indudablemente. Siempre el delito y la corrupción es como una marea. Y la marea va corriendo y llegó. Ese es el movimiento antimafia, perdón que te responda. Bueno. Antimafia también es esto, todo lo que tenga un tinte mafioso en una transacción de las farmacias, la mafia de los farmacéuticos, la mafia del medio ambiente, que hace poco hizo que estemos sin agua y todos le echamos la culpa a Tata Dios que no manda agua. Pero es el hombre que hizo acciones dolosas, el hombre de izquierda y el hombre de derecha. Claro. Porque enseguida decía, yo soy de derecha, eso fue la izquierda. O el zurdo te dice, no, eso lo hizo la derecha, los zurdos no. No, señor, zurdos, la izquierda y la derecha, lamentablemente, porque también tenemos que entender que si yo soy de derecha y los de derecha cometen una barrabasada de estas naturalezas, me están traicionando a mí. Claro. Y si yo soy votante de la izquierda, también me están traicionando a mí. Pero además hay otra cosa. En todo esto de la historia se habla siempre de izquierdas y derechas. Y si uno se pone a estudiar cuáles son, digamos, las ideas de izquierda y las ideas de derecha, y uno las superpone, son iguales, exactamente iguales. Sí, señor. El nazismo tenía con la izquierda cosas muy similares, con distintas palabras, pero es lo mismo. La semántica no distancia de los hechos que se ven después en el campo de batalla, Claro. en la cancha. Sí, seguro. Hoy tenemos un caso flagrante, discúlpenme que lo tengo que decir porque sería un hipócrita. Hoy, por más argumentaciones que están sobre el tapete público, encontramos al pueblo judío generando imágenes que generó el nazismo con el pueblo judío. El desplazamiento, yo miraba el otro día fotografías y yo decía, si yo busco fotografías y hago una composición de fotos de lo que eran los judíos en el gueto de Varsovia, cargando sus pocos enseres, masacrados ideológica, física, emocional, totalmente por los nazis con las armas, y yo hago la misma imagen de los desplazados en Palestina, ¿cuál es la diferencia? Entonces tengo que decir que el hombre no aprende la historia, el hombre es como el niño, no metas el dedo en el enchufe que te va a patear, pone 1, 3, 5, 6 veces. Esa es la especie humana. Comete en el 2023 que tenemos la conexión con las redes sociales y vemos lo que pasa, no es que no se ve, a pesar de que se quede distorsionado, se ven los hechos. Significa de que el hombre no aprendió de Hiroshima, no aprendió del holocausto judío. Yo tengo amigos, Víctor, yo tengo amigos judíos desde la escuela, tengo amigos palestinos que los quiero porque son mis hermanos, como mis hermanos, tengo amigos de la izquierda, tengo amigos de la derecha, tengo amigos policías, tengo amigos militares y tengo amigos también guerrilleros, que fueron guerrilleros. ¿Qué tengo que hacer? No, si sos guerrillero no te acerques. No, pero eso es, bueno. A veces es, quizá el término no sea muy correcto, pero creo que es un poco de taradez humana. Tosudez, taradez y tosudez. Sí. Interesante. Entonces, Víctor, con un hombre que, tengo que decirlo, un hombre que yo admire mucho y admiré porque yo lo veía de jovencito, no quiere decir que tenga el hombre mucho más años que yo, porque yo ando cercando. No, pero tengo unos cuantos. Bueno, entonces, pero con su impronta, yo soy más vehemente, o demente, discúlpenme, pero soy vehemente, porque no puedo, me hierve la sangre ver la injusticia social, ver la injusticia materializada y la hipocresía, que es peor que la injusticia materializada, es mucho más grave. Entonces, con su léxico, dijo tosudez. Yo, por respeto a la audiencia, no digo un empleo más soez, un término más calificativo más soez, pero estamos entrando en que nos tenemos que mirar al espejo como especie humana. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que sé que te gusta muchísimo. La ufología. La ufología. ¿Qué tiene que ver con todo esto, sabes? Sí, claro que sí. Yo soy un convencido de que la famosa frase "no estamos solos" es real.
Sí, no solamente en el posicionamiento de decir, acá donde estamos haciendo esta filmación, este es un lugar maravilloso, naturaleza, canto de los pájaros, me imagino lo que será de mañana temprano. Yo vivo en un lugar que ahora escucho a los pájaros que digo, ¿están acá? No, están afuera. La naturaleza. La bella, esto es bellísimo, el mar, somos país de campo, de océano. Entonces, todo está relacionado. El hombre no sabe cuidar su vida, por eso hemos hablado hace ya 40 minutos de lo que hemos hablado. El hombre está entrando en una etapa de que creo que tiene más pasión para extinguirse, para extinguir que para construir, y extinguir la vida. La humanidad. La humanidad. Bien. La presencia extraterrestre, la ufología, hace parte de este universo. Cuando decimos no estamos solos, significa que tengo que tener un poco de cabeza abierta. No necesito saber quién es Sócrates, ni quién es Shakespeare, ni quién es... Ni textos filosofales, ni derecho, ni ingeniería en arquitectura, ser un gran arquitecto, un gran universitario, un gran doctor de la Sorbonne. Pobre, mis padres estudiaron en la Sorbonne en París hace años. No, se necesita tener un buen corazón, discernimiento y valores. Mirar el cielo y darse cuenta que, caramba, algo debe haber detrás de estas nubes blancas, bellísimas, que hacen un buen juego con el cielo celeste. Y pensar, no estamos solos, no es fruto del alcohol, no es fruto de cocaína, de la cannabis que está ahora legalizada, para mí un error terrible, etc. Es de entender qué significa yo, la vida. Mamá y papá se enamoraron, pero no. ¿Qué significa la vida en toda su profundidad? No estamos solos significa que tengo que entender, y eso es lo que tenemos que aceptarlo, porque es un hecho científico, no de creencia, de que hay vida en otros planetas, tiene que haber vida en otros planetas. Y a lo largo de la historia de la humanidad, desde tiempos bíblicos, la evidencia de la presencia extraterrestre ha sido indescriptible, no hay cantidad para definir. Miles y miles de generaciones, culturas indígenas, artistas del medioevo, hombres que se reflejan en los textos bíblicos, profetas que hablan de carros de fuego, hombres estudiosos con la ciencia que después han descrito, descubrimientos en las figuras de Nazca, en los círculos de trigo en Inglaterra y en otras partes del mundo, y personas como tú y yo, como Juan Pueblo, que somos, porque no somos más que Juan Pueblo, que un día están sentados en la Rambla, están yendo en un coche, en un auto, están viviendo su vida normal y de repente ven un ser, o han sido abducidos, han sido desaparecidos. Desaparecidos es una expresión intelectual, humana, racional. Han sido abducidos, luego han vuelto a los 3 días, han perdido noción del espacio, del tiempo, y han dado después su testimonio. Bien, esos son pruebas contundentes de que no estamos solos, de que hay seres en otros planetas. Es como que yo pretenda que la hormiga que está en aquel pasto bellísimo tenga su idea de que no existe más que eso, ese pasto, esos 5 metros cuadrados de pasto, y no existe más que eso. ¿Y nosotros qué somos? Claro. Bien, eso es el hombre que cree que lo sabe todo y comete ese otro error, la arrogancia, la prepotencia de creerse el único superior que crea armamento. Las civilizaciones extraterrestres, Víctor, no me quiero ir a extender, las civilizaciones extraterrestres no tienen la ciencia sin conciencia como nosotros, ellos tienen una ciencia con conciencia. Ellos no utilizan, no conocen el narcotráfico, no conocen la especulación política, material del dinero, porque en realidad, en definitiva, Víctor, todo lo que hemos hablado de corrupción, guerras, nazismo, las guerras se han hecho para saquear, para obtener recursos humanos, territorios. La base de la lucha ahora que la estamos viendo todos en pantalla sesgada, discúlpenme, sesgada,
vemos que es un criterio de colonización, nada más ni nada menos, por más que haya una buena dialéctica alrededor, justificada, partidaria, ideológica. Colonización. El hombre quiere conquistar, el hombre quiere ser imperio, quiere aprovecharse de sus recursos naturales, petróleo. La guerra del Chaco en Bolivia en el año 14 que estuvo mi padre, no fue ni más ni menos que por los intereses de los yanquis, por las empresas petroleras que hicieron matar ciudadanos paraguayos y ciudadanos bolivianos que después se abrazaron que terminó la guerra del Chaco. El interés, bueno, todas esas obscenidades de la vida terrícola en la vida extraterrestre no están, no existen. Ellos, si fueran malos, porque así dicen los científicos tendenciosamente, ya nos habrían invadido, pero ellos no hacen lo que hacen los hombres, de agarrar y dominar imperios, imperio ruso que domina a los que no son rusos, el imperio yanqui que domina a los que no son yanquis. Ellos no lo hacen porque tienen valores. Ellos preguntan mis colegas, pero George, ¿por qué no aparecen seres en la Plaza Cagancha de una santa vez? Porque ya se han aparecido desde hace 20 generaciones. Se aparecen a través de científicos, de astronautas que ahora en los últimos años han sido liberados, es decir, el Pentágono ha dicho, ahora liberemos información porque ya no podemos esconder el sol con el dedo. Claro que sí. Ya no podemos esconder que Lee Oswald fue el único asesino de Kennedy, entonces ahora se libera todo, que se sabe lo que... En este terreno pasa exactamente lo mismo. Entonces, las civilizaciones extraterrestres son civilizaciones que en algún día tendrán un contacto masivo y pacífico. Y hay contactados, Víctor, hay hombres que han tenido la posibilidad de que sean contactados de estos seres, entre ellos los más mediáticos, Eugenio Siragusa, Sixto Paz, Giorgio Bon Giovanni, George Adamski, Billy Mayer, en todas partes del mundo. Es como un barco que se está por hundir, lanza 30 botellas de agua en el mar y las botellas con el mensaje dentro se esparcen por el océano. Los seres, metafóricamente, simbólicamente esa metodología, se contactan un día con el señor Víctor Hugo Pedroso, otro día con Almendras, en el Asia con fulano, en el occidente con Mengano, en las culturas indígenas de Estados Unidos, las tribus Sioux, las tribus de Dakota del Sur que conozco y he estado en Estados Unidos y he estado en México. Ellos han visto naves, han dibujado en las cavernas de no sé dónde naves. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? El hombre, perdón, Víctor, es como que tú y yo que usamos gafas, matamos a todos nuestro alrededor, nos cortamos la vida. ¿Y los lentes dónde están? ¿Los lentes dónde están? Los tengo puestos. El hombre tiene el rompecabezas acá y no solamente no lo ve. A veces es cómodo y es preferible no verlo. Háblame de Bon Giovanni. Giorgio Bon Giovanni es un estigmatizado y un contactado extraterrestre. Un estigmatizado, ¿qué significa estigmatizado? No es el único estigmatizado mediático. Él es el más contemporáneo, sí, que hoy tiene 60 años, lleva los estigmas desde el 5 de septiembre de 1989, como lo llevó Padre Pío durante 50 años. Entonces, sí. Estigmatizados significa, para los creyentes, que creemos en el Cristo, creemos que ese martirio tiene un sentido y ha tenido una razón y hace parte también de la historia de la humanidad, porque el primer crimen político fue el de Jesús, que lo clavaron en la cruz, no por amor al arte. Hay todas, si estudiamos, dejando de lado un tema de religioso, históricamente nos vamos a encontrar con el primer crimen político de la historia de la humanidad, fue el de Cristo. Está bien definido. Jesús. Perfecto. Entonces, los estigmatizados viven en su cuerpo el sufrimiento de Cristo en la crucifixión, estigmas, ambas manos, pies y costado, y a veces una corona de espinas. En la historia, el padre Julio César Elizaga, que fallecido, de quien tenía una gran amistad, y hemos debatido muchas veces estos temas, pero ha sido siempre muy respetuoso con Bon Giovanni, con los estigmatizados, a pesar de que él era una autoridad impuesta por el Vaticano, claro, para este tipo de situaciones, pero sin embargo él tuvo un gran respeto con Giorgio, eso lo tengo que decir también públicamente.
hablaba de que, él ha escrito libros incluso al respecto, hay más de 200 estigmatizados en el mundo. Sí, hay. Son personas que a través de la fe o son estigmatizados en la etapa de la Semana Santa, bien, tienen esa situación, esa experiencia temporal. Pero hay estigmatizados, como Padre Pío, 50 años, en este caso Bon Giovanni, más contemporáneo, a pesar de que Padre Pío era contemporáneo también, porque muchas personas que hoy tienen 80 años han conocido a Padre Pío. Sí, claro que sí. Entonces, significa de que esos prodigios, que a veces para la razón o para la ciencia no logran explicación, y digo no logran explicación porque la ciencia, que le gusta ser tajante, y quiere cerrar el círculo, investigo y determino, y esta es la respuesta, han llegado a investigar, a escudriñar y no han tenido respuesta en Claro. Padre Pío y en Bon Giovanni. ¿Qué significa? Las marcas son reales, no están corrompidas, no están podridas, o sea, no hay infección. El aroma que desprenden, el olor es olor a rosas. Una persona que tiene estos dolores y estas sangraciones en este momento, en su momento tenía diariamente, no podría vivir por una cuestión obvia de sangre. Bien, ese es el prodigio, ese es el mensaje que da el cielo, Dios, el Cristo, la Virgen. No importa la iconografía, importa, y volvemos de vuelta a estos temas, importa que el hombre tiene que bajarse el ego y bajarse ser más humilde. Exactamente. Poner en práctica la humildad y entender cómo es posible que un picaflor, un colibrí tan bello, ¿quién hizo esa naturaleza? La debe haber hecho Einstein. No, un científico egresado de la Universidad de Howard, porque si tiene que ser de Howard, el único que puede hacer un picaflor, un colibrí bellísimo. Dios no existe. Entonces, estos hombres que viven estigmas, también ha habido mujeres, famosos casos de mujeres estigmatizadas, Ana Caterina Emery, después una estigmatizada alemana que fue muy protegida por Hitler en la época de la Segunda Guerra Mundial, se llama, no me acuerdo el nombre en este momento, Teresa Neumann. Neumann, sí. Teresa Neumann, bien. Hay toneladas estigmatizados, hay toneladas de imágenes santas que lagriman sangre. Lo pasan los medios creyentes, ateos, agnósticos, masones, pero esas imágenes se han visto en pantalla de televisión. Entonces, Giorgio Bon Giovanni es uno de los estigmatizados desde el 5 de septiembre del 89 a la fecha, contemporáneo, que además es contactado, ha visto seres, tiene contactos con ellos y tiene también su misión concreta de hablar del tercer secreto de Fátima, que fue la famosa revelación de Portugal con Fátima en el año 17. Claro. Que la Iglesia Católica siempre oculta. Siempre. Bien, entonces la pregunta, cuando dice se oculta, que lo decía el padre Elizaga, la Iglesia se abroga el derecho de ocultar. ¿Por qué tengo que ocultar? Porque la Iglesia se abroga el derecho de ocultar, porque no entiende que la población no está preparada para que 3 niños pastorcitos hoy que fueron monjas, están fallecidos todos, tuvieran estos mensajes, estas revelaciones proféticas, y una de las profecías era que Satanás iba a caminar dentro de las filas de la Iglesia. Sí. Bien. Entonces, significa que esas profecías, como las profecías de Juan 23, las profecías de Nostradamus, las profecías de Bernardo Parravicini, si hacemos el rompecabezas, lo que pasa es que no nos da tiempo, no tenemos información, tenemos que subsistir diariamente en la cotidiana para hacer los trabajos de urgencia, para comer, no nos da tiempo de armarlo, y es solo armar el rompecabezas y vamos a tener respuesta. Bien, volviendo, Giorgio Bon Giovanni es un estigmatizado que vive su misión mística y su misión operativa práctica. Hablar de su experiencia mística, no esconderla, hablar de la revelación del tercer secreto de Fátima y señalar al anticristo, porque quien habla de la revelación de Fátima es inexorable terminar en que tenemos que hablar de que hay una energía negativa, hay una entidad maligna, una entidad anticrística que se está desarrollando en el mundo. Basta con ver lo que pasa en el mundo. ¿Qué está pasando? Aunque soy ateo, tengo que un día sentarme con el termo y el mate, que nunca me pude adaptar como boliviano y uruguayo, bueno, a sentarme a tomar con el termo y el mate y empezar a razonar. Ese es Giorgio Bon Giovanni, es un amigo personal a quien quiero y amo mucho.
un hombre que respeto mucho porque durante básicamente 25 años lo acompañé en misiones en el África, en Rusia, en Europa, en México, en Chile, América Latina, ver polémicas, debates, hablar a cientos y miles de personas, ser recibido por astronautas, ser recibido por pilotos que le dijeron: señor Bon Giovanni, yo soy ruso, soy ateo, marxista, leninista, pero cuando he estado orbitando en el espacio, me acerqué a Dios. Claro. Pero perdón, usted sí, soy ateo, pero lo vi a Dios. Entonces, Giorgio es un hombre que tiene esa misión, que tenemos, y Uruguay tiene una característica, tuvo la posibilidad de contarlo entre sus ciudadanos. De hecho él es ciudadano uruguayo, está tramitando la ciudadanía uruguaya, de hecho la tiene, y ha convivido acá, ha logrado ser conocido en todo el pueblo uruguayo, lo conocen, es muy popular, lo conocen en las calles. Almendras y Giorgio caminamos y nos saludan a los dos como viejos. Y hay un hecho anecdótico: cuando hago crónica policial, encontraba en la calle personas que me hablaban de la crónica policial, de lo que estaba pasando. Almendras, ¿y cuándo viene Giorgio? ¿Cuándo va a hablar de la charla que va a dar en el Ateneo de Montevideo? Es decir, la simbiosis de la revelación extraterrestre no está distante de todo esto, porque los extraterrestres a su forma también hacen parte del movimiento antimafioso, porque ellos nos enseñan, a través de sus contactados, han enseñado formas de vida, valores de vida, proteger el planeta, no entrar en la guerra nuclear, que de hecho ellos intervendrían para neutralizar una guerra nuclear que está sobrevolando nuestras cabezas, y eso creo que también tenemos que ser conscientes, y no lo somos. Me preocupa más qué vestido tiene la princesa de tal lugar, no voy a dar nombres, o el vestido, o el sistema, o yo quiero tener esto que sacó el consumismo, este lente que sale $8.000, lo quiero tener. Esa es mi limitación. No me importa un pepino qué pasa en Palestina, qué pasa en el África, qué pasa en Sudán, que se están muriendo de hambre. Yo estoy tomando un agua acá. El hombre es egoísta, individualista. Así es como estamos. Jean-Georges, podríamos seguir hablando 3 días. Sí. Pero lamentablemente tenemos que... Yo creo que ya nos hemos pasado del tiempo habitual. Pero ha sido un gusto, como siempre, charlar contigo, porque siempre tienes algo para comunicar y tus expresiones sirven para que aquellos que están frente al televisor piensen un poco. Gracias, pero ese piensen un poco también lo comparto con quienes me permiten y dan el espacio, en el caso tuyo y todo el equipo, con Ballarino, hacen también lo suyo y también están tan comprometidos como yo y dan y tienen compromiso responsable ante la opinión pública. Si lo estamos haciendo, bienvenido sea. Y la audiencia también, por estar junto a nosotros y escuchándonos. Gracias a ti y a ustedes. Gracias, señoras y señores, por siempre estar allí. Nos vemos en un próximo encuentro.